Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, nuevamente con ustedes compartiendo esta maravillosa lección. Hemos estudiado un trimestre lleno de mucha información, alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Hemos estado estudiando este trimestre que ha llegado a su fin con esta lección número 13, imágenes del fin, y es la lección que vamos a estar estudiando esta semana. Así es que vamos allá a entrar de lleno en esta nueva lección para esta semana, ¿verdad? Dice en Jonás 1:9, y él respondió: soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar, ¿verdad? Dice que esta semana daremos nuestra última mirada a los relatos que nos ayudan a comprender los acontecimientos de los últimos días. Esta vez analizaremos la misión de Jonás a Nínive, la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro, el rey de Persa, que libró al pueblo de Dios y le permitió regresar a la tierra prometida. Al igual que los demás relatos que hemos examinado, estas crónicas históricas han sido muy significativas para todas las generaciones, pero también tienen especial relevancia para los últimos días, los que viven antes del regreso de Cristo. Es decir, podemos extraer de estos relatos históricos diversos elementos útiles para comprender mejor lo que llamamos verdad presente. Al mismo tiempo, necesitamos tener en cuenta algo importante acerca de estos relatos que parecen uh, presagiar a eventos de los últimos días. A saber, debemos centrarnos en los temas, las alusiones generales y no tratar de analizar cada detalle hasta el punto de caer absurdos proféticos. Al igual que en las parábolas de Jesús, debemos buscar los puntos y las enseñanzas principales sin presionar cada detalle, con la esperanza de encontrar algunas verdades ocultas. En síntesis, debemos describir las líneas generales, los principios y extraer de ellos los elementos relevantes para los últimos días. Y es lo que vamos a tratar de hacer en esta semana mientras estudiamos esta maravillosa lección, ¿verdad? El libro de Jonás, el capítulo 5 de Daniel, nos muestran dos imágenes opuestas, pero complementarias, de los sucesos que ocurrirán en el tiempo del fin. Nínive recibió un llamado al arrepentimiento a través de un profeta renuente y se salvó de la destrucción. Babilonia recibió repetidos llamados de atención, pero finalmente rechazó a Dios y fue destruida. Antes del fin se dará un fuerte pregón, una gran llamada al arrepentimiento. Unos se arrepentirán, como Nínive, otros se obstinarán, como en Babilonia. Cuando venga Jesús, el Rey Salvador, ¿en qué grupo te encontrarás? ¿En qué grupo, mi querido amigo, te encontrarás? ¿Dónde estarás? ¿Serás de los que se van a salvar? ¿Serás de los que va a estar negando a Dios? Vamos a estudiar esta semana 5 diferentes temas dentro de nuestra lección de la semana, entre ellos imágenes de Nínive, ¿verdad? El mensajero y la respuesta al mensaje, imágenes de Babilonia, una sociedad desafiante, un final repentino, un rey salvador. Y estos son los temas que estamos estudiando esta semana. Así que imágenes de Nínive. Vamos a entrar a esas imágenes. Vamos a entender quién era el mensajero de que nos habla allá. Fíjese que dice: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación, en Lucas 11:30. Jesús comparó su experiencia con la de Jonás, aunque con claras diferencias, allí en Mateo 12:40 al 41. Y fíjese que entre ellas, Jonás no deseaba ir a Nínive para salvarla. Jesús, sin embargo, vino voluntariamente a nuestro mundo para salvarnos. Jonás pasó 3 días en el vientre de un pez por sus pecados, y Jesús pasó 3 días en la tumba por nuestros pecados. Vean las similitudes, cuán semejante se parecen estas dos personas, ¿verdad? Cuando hablamos de Jesús y Jonás. Y fíjese, también existen claras similitudes entre las experiencias de Jonás y el tiempo del fin. Jonás y el tiempo del fin. Mención del Creador. Temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, en Jonás 1:9. Y en el tiempo del fin, mención del Creador. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, en Apocalipsis 14:7.
Hay un llamado al arrepentimiento. Se convirtieron de su mal camino en Jonás 3, 9 al 10. Y el llamado al arrepentimiento en el fin: ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío, en Apocalipsis 14, 8 y 18, 4. Aviso de destrucción. De aquí a 40 días Nínive será destruida. En Jonás 3, 4 nos habló de este asunto, ¿verdad? Y aviso de destrucción también fue hablado en Apocalipsis 14, 9 al 10. Dice allá, él también beberá del vino de la ira de Dios. Así es que podemos ver diferentes similitudes entre el tiempo de Jonás, el tiempo del fin, Jonás y Jesús, ¿verdad? Y seguimos estudiando. La respuesta al mensaje. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán. Esos hombres se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Mateo 12, 41. El libro de Jonás solo nos ofrece el resumen del mensaje a Nínive. De aquí a 40 días, Nínive será destruida en Jonás 3, 4. Pero tanto la reacción de los ninivitas como la del propio Jonás, implican que incluía también la posibilidad de evitar esa destrucción en Jonás 3, 9 y 4 y 2. Mi querido, cuando Jonás fue a predicarle al pueblo de Ninivita de la destrucción que venía, si ellos se arrepentían, iban a tener una posibilidad de que no hubiera destrucción para ellos. La pregunta es, ¿puede ocurrir esto mismo con el mensaje de la lluvia tardía? ¿Es posible que todo el mundo se arrepienta y Dios no destruya nuestro planeta? Son preguntas que se puede hacer en el mundo y lo podemos hacer nosotros actualmente. Habrá muchos que se arrepentirán, pero la destrucción final no depende de la decisión de una sola generación. Lo que dice allá, lo que Dios va a destruir es el mal, mis queridos, en el mundo. Un mal que ha reinado desde siempre que entró el pecado al mundo. Por lo tanto, lo quiere erradicar. Y al igual que las profecías que anunciaban la llegada del Salvador no eran condicionales, las concernientes a la destrucción del mal tampoco son condicionales. El mal debe de dejar de existir. Y mi querido, yo estoy de acuerdo con esto que se habla acá, ¿verdad? Sinceramente, ¿cuántos quieren que el mal quede, aunque se arrepienta el mundo de pecado? No queremos el mal. El mal nos ha hecho sufrir, nos ha hecho doler. ¿Por qué querríamos nosotros quedarnos con el mal? Así que la erradicación del mal sería lo más importante para nuestras vidas y del mundo. Vamos a ver ahora imágenes de Babilonia para poder entender un poco más estas lecciones. Una sociedad desafiante. Vamos a escudriñar allá esta sociedad desafiante para ir entendiendo un poco acerca de ella. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a Dios, dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Daniel 5:23. Finalmente, Nínive volvió a sus pecados y fue destruida por una alianza de medos y persas, medos y babilonios. Poco después, Babilonia se convirtió en el imperio mundial indiscutible y Nabucodonosor se rindió a Dios y prosperó, pero sus descendientes fueron débiles y el imperio decayó, tal como se le recordó Daniel. Belsasar conocía la experiencia de Nabucodonosor y tuvo oportunidad de conocer a Dios como él. Daniel 5, 18, 23. Pero primero ignoró la experiencia de Nabucodonosor. O sea, aquella experiencia no le importó. Desafió abiertamente a Dios. Hizo uso profano de los vasos del templo. Adoró a dioses en la misma presencia de Dios. Lo que determinará nuestra salvación o nuestra condenación no es nuestro conocimiento de Dios, sino nuestra respuesta a ese conocimiento. Verdaderamente no es cuánto tú conozcas a Dios, no es cuánto tú te has dedicado a hablar de la palabra de Dios, es cuánto tú has vivido Dios en tu vida. Lo has respetado, lo has amado,
has reflejado su carácter, ¿verdad? Un final repentino. ¿Qué dice a las profundidades? Secaos, y tus ríos haré secar. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Isaías 44, 27 al 28. Mis queridos, a través de Isaías, Dios anunció cómo sería destruida Babilonia para sacar a Israel de su cautiverio. Incluso identificó a la persona que realizó esa proeza en Isaías 44, 27 al 28. Miren lo que dice allá la palabra. Ciro creó una presa para hacer descender el nivel del río Éufrates. Y sus ejércitos entraron por el río y encontraron la ciudad entregada a la fiesta. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, en Daniel 5:30. La sexta plaga final se hace eco de ese acontecimiento, un secamiento del Éufrates que prepara la venida de Jesús en Apocalipsis 16:12. La Babilonia actual quedará sorprendida porque nadie velará, nadie esperará a su Señor. Habrán decidido no creer en Él y adorar en su lugar a imágenes hechas por hombres. En Apocalipsis 13:14. Un final repentino, algo que llegó de repente. ¿Quién iba a esperar que el río Éufrates iba a secarse de tal forma que podían entrar de a caballo por el río y tomar la ciudad de sorpresa? Que fue lo que sucedió, y Belsasar, rey de los caldeos, fue muerto. Un rey salvador. Así dice Jehová su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán, en Isaías 45:1. Lo más sorprendente de la profecía sobre Ciro es que se llama a un rey pagano, ungido. Mis queridos, no entendemos que Dios puede usar a cualquier persona para poder traer un mensaje. Y además se le dan atributos propios de Jesús, el pastor, el salvador de Israel, el edificador del templo, el que abre y nadie cierra, el que da a conocer a Dios. Isaías 44, 28 y 45 al 7. La Biblia hebrea acaba con Segunda de Crónicas y no con Malaquías, el libro hebreo, la Biblia hebrea. Este libro termina con el decreto de Ciro para la reconstrucción del templo. El Nuevo Testamento comienza con la llegada de Jesús, quien haría glorioso ese mismo templo en Ageo 2:7, quien además inauguró un templo mucho más glorioso, el celestial, en Hebreos 9:24. Todo esto hace decir un tipo de Cristo. Todo lo que se profetizó sobre ambos se cumplió. Podemos confiar en que Dios también cumplirá las promesas que están aún por cumplirse. Si en aquel momento esas promesas se cumplieron, mis queridos, siento decirte, si no las estás esperando en este tiempo, se van a cumplir nuevamente. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios los rige, todo para cumplir sus propósitos. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran yo soy dio en su palabra, nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual se lee cumplido en las páginas de la historia, y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. Mis queridos, nos dice Profetas y Reyes, página 393, ¿verdad? Y fíjese, eh, dice acá el vigía invisible en las páginas 384 a 395 del libro Profetas y Reyes. A cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra para que pudiese determinarse si iba a cumplir
los propósitos del vigilante y santo. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, con cada uno de ellos. Como con las naciones de menor potencia, la historia se repitió. Cada uno tuvo su plazo de prueba, cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y su poder desapareció. Aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ello labraron su propia ruina, un propósito divino predominante ha estado obrando manifiestamente a través de los siglos. En Jeremías 18, el profeta observa a un alfarero mientras este da forma a lo que está creando. Esta imagen, la de un alfarero que moldea su arcilla, la que Dios utiliza para explicar el principio de condicionalidad en la profecía bíblica. Para asegurarse de que lo entendemos, el Señor dice por medio de Jeremías: en un instante puedo hablar contra una nación o un reino para arrancar, derribar y destruir. Pero si esa nación se convierte de su maldad, yo también desistiré del mal que había pensado hacerle, y en un instante hablaré de esa nación o ese reino para edificar y plantar. Pero si lo hace lo malo ante mis ojos y desoye mi voz, desistiré del bien que había determinado hacerle. Y en Jeremías 18, 7 al 10. Y mis queridos, esas son las imágenes del fin. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde estamos localizados? Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú quieres ayudarnos a entender tu palabra, a poder ponerla en práctica. Pedimos que esta lección no quede sin ninguna dirección, sino que la podamos atesorar en nuestras vidas, podamos vivirla, podamos serte fieles, porque muy pronto tú estarás con nosotros para buscar a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre te pido, búscame en las siguientes plataformas. En YouTube puedes buscar mi nombre, Joseph Class. Suscríbete a mi canal, allí presiona la campana, siempre te va a llegar la lección. Y de igual forma, también me puedes encontrar en otras aplicaciones como son Spotify, Podcast, iHeartRadio, Amazon Music. Y solamente tienes que escribir en su buscador Lección de Escuela Sabática, comentario. Y allí puedes también suscribirte, presiona las campanas y la puedes escuchar. De paso, te pido que si es posible, compártela a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cristo viene pronto. Dios te bendiga, mi querido amigo y mi querido hermano. Hasta muy pronto.